Carlos, uno de los sucesos más extraños acaecidos en la historia de nuestro país es el conocido como los fuegos de La Roya. Tenemos que remontarnos al año 1945. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en una serie de cortijos situados en una zona concreta de Almería, conocida como la Sierra de Filabres, comenzaron en el verano de 1945 a sucederse una serie de fuegos que no tenían una explicación científica ni concreta, nadie sabía por qué se producían y lógicamente causó el miedo y el pánico de la gente que vivía en estos cortijos, que estaban alejados unos de otros, pero que se iban produciendo y parecía que tuvieran hasta cierta inteligencia, porque se apagaban y volvían a encenderse en otro sitio. ¿Se produjo intervención por parte de la policía? Sí, ¿De la Guardia Civil? Sí, la Guardia Civil del puesto de Macael. Se acercaron a ver qué pasaba ante las denuncias de los vecinos, pero con las mismas conclusiones que los propios vecinos de los cortijos, es decir, no sabían que presenciaban los incendios, presenciaban esos fuegos, pero no sabían a qué se debían, ni quién era el causante, ni qué podían hacer para que se acabaran esos fuegos. De hecho, cuentan las crónicas que incluso en un momento determinado la capa de uno de los miembros de la Guardia Civil que acude a uno de los cortijos, el cortijo de Pitango, parece ser que literalmente sale ardiendo. Sí, o sea que fueron ellos mismos víctimas de esos fuegos de La Roya, que ya te digo, no se sabía la causa que los provocaba, ni quién los provocaba, si era una mano de algo humano o si eran fruto de muchas especulaciones que se empezaron a hacer incluso de tipo sobrenatural. La otra crónica, los martes de 1:30 a 3 de la madrugada en Onda Cero. Rápidamente parece ser que la mirada se puso, en este caso, en una niña de 10 años, María, sí. María la de los fuegos. María Fernández. Fue una de las explicaciones que se intentó dar, que fue algún tipo de travesura que hacía estas niñas, pues quizás para llamar la atención. Se llegó a decir que untaba de petróleo ciertas partes de estos cortijos con la esperanza de que se hicieran prospecciones petrolíferas. Pues me imagino que para cambiar el estilo de vida, el tren de vida de la gente de allí, que vivían en la miseria, pero es algo totalmente increíble. Pero sí que es cierto que se le acusó en cierta medida de ser ella la causante de los fuegos, cuando ella misma fue una de las víctimas, porque se le llegó a prender un delantal sin saber por qué. Hay que decir que dentro del ámbito de la leyenda se hablaba de una maldición, la maldición del moro Jama, que decían que se manifestaba, una persona que había sido quemada en su tiempo y se manifestaba provocando esos fuegos. También se habló de bolsas de gas, pero lo cierto es que quienes sí fueron hasta allí fueron los miembros del Instituto Geológico y Minero. Sí, se llegó a hablar incluso de fuegos de San Telmo como los causantes de estos incendios, pero sí, como dices, se personaron miembros de este Instituto Geológico para tratar de averiguar, de investigar, a ver qué era lo que sucedía en estos cortijos de la Sierra de Filabres. Con el mismo resultado se elaboró un informe, se elaboró un libro, que la verdad es que se dan una serie de explicaciones, pero son muy vagas. Se hablan de alteraciones atmosféricas, se hablan de bolsas de metano, pero no se llega a dar una explicación plausible de lo que finalmente pasaba. Y de hecho, en la última página del libro se encomiendan casi que a la voluntad divina para saber qué es lo que pasa en ese lugar. Sobre todo porque además hay que decir que todo esto se ciñe a un periodo de tiempo muy determinado, que es el verano de 1945. ¿Las bolsas de gas, de metano eran inteligentes y solo se manifestaban en ese tiempo? Pues no, por ser algo natural, quizás ese verano fue más seco de lo normal, quizás ese verano había algo en el ambiente. No se sabe, pero como tú dices, si es algo de metano o si es algo físico, hubiera barrido todos los cortijos, no solo en puntos concretos, y apagarse y volverse a encender en otro sitio. Tampoco tiene una explicación, no es una explicación muy convincente, la verdad. Carlos, has hecho alusión a un informe que redacta el Instituto Geológico y Minero, llegando a unas conclusiones más o menos vagas, ¿no?, de lo que ocurría en La Roya, pero sin embargo hay que decir que hay un libro anterior a este en el que se habla también de los incidentes de La Roya, ¿no? Sí, el informe que me acabas de comentar se publica en 1946,
y hay un trabajo previo en septiembre, octubre de 1945. O sea, 2 meses después de que pase todo. Sí, sí. Además, José Manuel Vidal Zapater, que es el investigador que redacta este libro, acude a la Sierra de Filabres, a lo que es La Aroya, y pasa allí 3 días. Él va el 19 de julio. Los hechos empiezan en junio hasta la primera mitad del mes de julio de 1945. Pues él acude allí el 19 de julio de 1945 y está 3 días. Y redactan su informe, que luego diremos el título, redactan su informe que él ha convivido con las gentes de La Aroya y no ve ningún caso de superstición, ni que las describe con gentes totalmente normales y que gentes que se han hecho a estos fuegos, que no les queda otra, pero que en ningún caso lo acreditan o lo atribuyen a algo místico como algo sobrenatural, sino que todo eso simplemente no saben lo que es. Ellos en ningún momento lo atribuyen pues ni al Moro Hamá, ni a los fuegos de San Telmo, ni a fantasmas, ni nada por el estilo. Simplemente unos fuegos que no saben lo que son. Y este trabajo es muy curioso porque se titula El secreto de la fuerza atómica, y en él simplemente hay 4 capítulos, pues uno está dedicado a los fuegos de La Aroya. ¿Por entero? Sí, por entero. ¿Y a qué conclusiones llega su autor? Pues él llega a la conclusión de que hay una desintegración de los átomos. Ese tipo de energía que provoca los fuegos los atribuye a la desintegración de los átomos, es decir, a fuerza atómica, una fuerza atómica natural. Él habla de un cerro de Piedras Negras, que es un cerro que domina todos los cortijos, y ese cerro actúa como un proyector de esa energía, pues esa energía es capaz de desintegrar un átomo. Y entonces habla de la fuerza, de fuerza atómica. Y esto no solo lo publica aquí, sino que lo publica en Radio Nacional de España y en el Diario de Madrid en un informe, y entonces hace una comparación muy interesante. Dice que La Aroya es fuerza atómica natural y la bomba atómica que se acababa de lanzar o que se estaba a punto de lanzarse sobre Japón es desintegración atómica, o sea, desintegración de un átomo de manera artificial. Y aquí es donde llegamos a tu investigación. Sí. ¿Pudieron ser los fuegos de La Aroya consecuencia de algún tipo de experimento militar vinculado a la energía atómica? Pues esta investigación nace con unas líneas que encuentro en una prensa, en un diario editado en México por exiliados republicanos, que se llamaba España Popular, que hizo lo siguiente: denuncia la presencia de científicos nazis haciendo investigaciones con la bomba atómica en España, y dice muy claramente, a partir de ese momento comenzaron los fuegos en Almería y en Málaga, que es otro caso que luego hablaremos, que guarda mucha relación y en apenas un par de meses de diferencia. Es decir, tenemos características similares, ¿no?, a lo que podía ser una experimentación. Hay una serie de documentos, ¿no?, que has traído, sí, también de recortes de periódico donde parece que todo va en esa línea. Claro, todo tiene relación. Ellos hablan, pues mira, por ejemplo, este es un tipo de noticia que apareció. Grupos de nazis realizan en España intensas investigaciones atómicas. Esto es de 7 de diciembre de 1945. Lo que denuncia la prensa es que tras la caída del Tercer Reich, antes de la caída del Tercer Reich, científicos nazis se han instalado en España con el beneplácito del gobierno del régimen de Franco para seguir las investigaciones atómicas. Lógicamente la guerra ya ha terminado, pero hay que recordar que España fue un reducto de nazis exiliados de la Europa ya reconquistada por los aliados, y que se pretendía, en muchos círculos, se hablaba de un cuarto Reich. Un cuarto Reich con una bomba atómica hubiera sido algo realmente aterrador. Bueno, pues esta prensa denuncia que se están haciendo ese tipo en tiempo real, porque también denuncia otras cosas que con el tiempo se supieron, como los astilleros para submarinos en Galicia, como antenas de radio, como grupos de Gestapo que pululaban por España, blanqueo de capitales a través de Canfrán y con empresas como Sofindus. Todo eso lo supimos después, pero estos diarios lo estaban denunciando en 1945-1946. Y hablan justamente de experimentos con agua pesada. Y aquí es donde también tiene su lógica si nos remontamos a 1943 en la llamada Batalla del Agua Pesada, que ocurrió en Noruega.
En Noruega había una serie de fábricas controladas por los nazis donde se trabajaba con el agua pesada para precisamente crear una bomba atómica. Bueno, pues grupos británicos, comandos británicos junto con partisanos noruegos atacaron estas instalaciones, destruyeron muchas instalaciones, pero según denuncia esta prensa, parte de esas investigaciones sobrevivieron. Y entonces es cuando entra el surrealismo, ¿no? el tema novelesco de transportar un laboratorio nazi atómico desde Noruega hasta un lugar tranquilo donde pudieran trabajar. Y ese lugar tranquilo tiene toda la lógica que hubiera sido España. ¿Y cómo se traslada desde Noruega hasta España sin que nadie te vea? Pues esto es de novela o de película. Lo hacen según España Popular y Solidaridad Obrera, entre otros, camuflados como si fueran una compañía circense. O sea, tú imagínate una compañía de circo que viaja por toda una Europa en guerra, porque por mucho que el Tercer Reich tuviera controlada gran parte de Europa, esos territorios estaban siendo atacados por grupos de partisanos y por resistencias, y eso sería un objetivo más que prioritario. La propia Alemania estaba siendo víctima de bombardeos aéreos, tanto de día como de noche, por ejemplo en Peenemünde, donde se estaban haciendo investigaciones con las bombas V2. Y claro, una investigación de ese tipo lo que requiere es, entre otras cosas, tranquilidad. España es un país neutral, España es un régimen en esos momentos afín a la Alemania nazi, claro. Le debe favores por la guerra civil y entonces pues todo parece indicar que sí, que se instalaron. Y entonces empiezan a decir también los puntos donde se van instalando. Ocaña, Toledo, empiezan a sacar yacimientos de uranio en Galapagar, Picos de Europa, Badajoz. Franco firma un decreto prohibiendo la exportación de uranio. Entonces tiene todos los visos de que conecta con el trabajo de José Manuel Vidal Zapater y su fuerza atómica, los fuegos de la Aroya y estas posibles investigaciones nazis con las bombas atómicas. Claro, da la sensación de que aquí tenemos una serie de eslabones que juntos pues, nos dan una bonita cadena atómica, ¿no? Decías hace unos segundos que no solo ocurre en La Aroya, quizás es lo que más conocemos posiblemente porque no hay mejor forma de despistar al interesado en este asunto que revestirlo todo de leyenda, de maldiciones, de objetos extraños o fenómenos anómalos, claro, para tapar la experimentación real. Y decías que no solo es La Aroya, hay más sitios. No solo fue La Aroya. Al menos que yo haya encontrado, hay 3 puntos más en España, además alejados bastante unos de otros, en los que se producen en 1945, con 2 meses de margen, fuegos similares a los de La Aroya. Y de hecho, el informe del Instituto Geofísico habla de unos fuegos ocurridos en Málaga. Ahí concretamente, en una vivienda, empiezan a haber unos incendios en diferentes partes de la casa y también cuando son apagadas aparecen en otro sitio. Cuando es desapagado aparece en otro sitio. Y el mismo caso que en La Aroya. O sea, es el mismo comportamiento. Pero en una vivienda en la misma ciudad de Málaga. O sea, ya no estamos en un entorno rural, sino en un entorno urbano. Pero es que en el verano de 1945, en el pueblo de Lechón, en la provincia de Zaragoza, en ese pueblo aparecen 2 columnas de aire, primero una y después otra, que chocan de arriba abajo contra el suelo, y sobre todo la segunda provoca un efecto que es descrito por la prensa del régimen, aquí ya no estamos hablando de prensa clandestina, como una bomba de aviación, es decir, como un hongo, quizás a menor escala, lógicamente, porque hubiera sido un escándalo, pero como una bomba lanzada desde un avión. También sin saber, y además en la crónica de esta noticia se admite que es un fenómeno meteorológico, entre comillas, porque no encuentran otro sitio, otra palabra para describirlo, totalmente desconocido. Es decir, expertos meteorólogos ven el caso y no son capaces de dar una explicación. Pero es que hay otro caso más, en Murcia, en un lugar a 7 kilómetros de la capital de Murcia, en un lugar conocido como Jabalí, nuevamente un cortijo conocido como Jabalí Nuevo, un pastor jovencito llamado Benito Gómez, de repente ve como sus ropas, sin llevar mechero, sin fumar, sin llevar cerillas, ningún tipo de combustible, empieza a arder, él solo. Una combustión espontánea, no humana porque es de dentro hacia afuera, sino
de las ropas. Igual que le ocurrió a la niña María Fernández, parecido. Y se le producen una serie de heridas que son descritas como en todas direcciones y como si les hubieran aplicado un hierro candente, un hierro al rojo vivo. También en verano de 1945. Entonces, claro, para mí son muchos casos. Porque una cosa son cosas realmente excepcionales y pueden pasar un año, otra han ocurrido antes. Por ejemplo, en 1925 en el pueblo del Perdigón ocurrió también unas combustiones espontáneas parecidas. Pero claro, 4 en apenas 2 meses, con todo este revuelo de investigaciones atómicas, de recientemente tirando la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, las acusaciones de prensa clandestina diciendo que hay científicos nazis, citan un nombre, Hermann von Segestadi, experto en agua pesada, haciendo de las suyas por ahí, pues cuanto menos es llamativo, por lo menos para mí. El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero. And I was over until you kissed my lips and just saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you'd say. They were never true in the games you'd play. You would always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well, I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you'd say. They were never true in the games you'd play. You